¿Sabes cuál es la velocidad de la luz? Seguramente hayas dicho este número, 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. Pero, ¿alguna vez has calculado ese número? Se hizo una primera medición práctica en el año 1676. El responsable fue Ole Roemeg, un astrónomo danés, y fue el primero en determinar la velocidad de la luz. Lo hizo observando los eclipses que producían las lunas de Júpiter, que parecían ocurrir antes cuando la Tierra se estaba acercando que cuando se estaba alejando. Calculó que la luz tardaba en cruzar el diámetro de la órbita terrestre unos 22 minutos, por lo que posteriormente se estimó que la velocidad de la luz era de 225.000 km por segundo, un valor algo lejano al real. Sin embargo, fue el primero en demostrar que la luz tiene una velocidad finita. No fue hasta 2 siglos después, en el año 1849, que se hizo un cálculo más preciso. Achman Fizeau fue el que hizo un experimento que consiste en hacer atravesar un rayo de luz por una rueda dentada giratoria a varios kilómetros de distancia y que rebote en un espejo. Midiendo la velocidad de giro de la rueda, se puede hallar la velocidad de la luz. A pesar de que parece bastante rudimentario, Fizeau obtuvo un valor de 313.000 km por segundo, muy cercano al aceptado actualmente, de 299 millones de metros por segundo, casi 300.000 km por segundo. Sin embargo, actualmente hay una manera muy sencilla de calcular la velocidad de la luz, con un aparato que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras cocinas, un microondas. Para ello vamos a necesitar una fórmula que relaciona c, la velocidad de la luz, lambda, que es la longitud de onda, y nu, que es la frecuencia. Esta fórmula realmente proviene de otra más intuitiva, que dice que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esta fórmula se desarrolló durante años gracias a la observación y experimentación de otros tipos de ondas más sencillas, como las del agua, del sonido, vibración de cuerdas. No fue hasta el año 1801 cuando Young y Fresnel demostraron que la luz era una onda. Y fue gracias a los avances en electromagnetismo de Maxwell en el 1864 cuando se pudo sustituir la velocidad de la onda por la velocidad de la luz en contextos de ondas electromagnéticas como la luz. Para el experimento del microondas, lo que queremos hallar es la velocidad de la luz. Entonces tenemos que encontrar una forma de saber con qué longitud de onda y con qué frecuencia funciona el microondas. Y para ello tenemos que saber cómo funciona un microondas. Todo comienza con el magnetrón, un dispositivo situado en uno de los lados del microondas. Este genera microondas, que son un tipo de ondas electromagnéticas y como todas las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Estas ondas llegan hasta la otra pared del microondas y rebotan de tal modo que generan puntos inmóviles, llamados nodos, formando una onda estacionaria. Además, la polaridad de estas ondas oscila, es decir, cambia de orientación millones de veces por segundo. Esto es importante, ya que es lo que permite que se puedan calentar los alimentos, o mejor dicho, las moléculas de agua. Cada molécula de agua tiene una parte negativa, el oxígeno, y dos positivas en la parte opuesta, los hidrógenos, es decir, es una molécula polar, y por lo tanto es afectada por los campos eléctricos que la rodean. Imaginemos que en un instante concreto, la onda del microondas tiene una orientación. Las moléculas de agua que contengan el alimento van a rotar de tal forma que el oxígeno se aproxime a la onda. Sin embargo, al instante siguiente, la polaridad de la onda cambia, por lo que serán los átomos de hidrógeno los que se aproximen a la onda, y la molécula de agua volverá a girar. Este giro constante genera colisiones entre otras moléculas de agua y del propio alimento, es decir, se produce movimiento de partículas, y la temperatura es justo eso, movimiento o vibración de partículas. Cuanto mayor sea la energía cinética promedio de los átomos o moléculas de un cuerpo, mayor será su temperatura. Y es por esta razón que existe una temperatura mínima. Es el momento en el que las partículas tienen mínima energía, el llamado cero absoluto, que son menos 273,15 grados Celsius o 0 grados Kelvin. Bueno, pues así es como funciona un microondas. Habíamos dicho que para hallar la velocidad de la luz tenemos que saber la longitud de onda y la frecuencia. Primero hay que saber qué es la longitud de onda, y es literalmente eso, la longitud que tiene una onda completa, es decir, la distancia que hay entre dos mínimos o entre dos máximos. Para medir esto en nuestro microondas, vamos a aprovechar que los antinodos son los puntos de mayor energía de onda, o sea, donde calienta. Lo que vamos a necesitar es una forma de ver
qué puntos son los que más se calientan. Para ello vamos a utilizar un alimento que se funda, como una tableta de chocolate. Primero voy a retirar el plato giratorio, que distribuye el calor por todo el alimento, ya que nos interesan unos puntos en concreto. Pongo la tableta encima de un molde de silicona, para que esté un poco elevado, y las ondas electromagnéticas incidan mejor en él, y después lo pongo a calentar durante unos 20 segundos a máxima potencia. Es importante no pasarse ni quedarse corto, para que se noten bien las marcas, ya que si nos pasamos se funde por completo y si nos quedamos corto no se funde. En cuanto empecemos a notar las marcas, lo paramos. Y al sacar la tableta de chocolate, vemos que hay 3 puntos, que son los 3 antinodos que había en ese espacio. La longitud de onda es la distancia que hay cada 2 puntos, ya que al ser una onda estacionaria, coincide que el máximo de una onda es el mínimo de la opuesta, y la distancia entre los antínodos es un medio de la longitud de onda. Medimos estos 2 puntos, y la distancia entre ellos es la longitud de onda. En este caso es de unos 12 centímetros, es decir, 0,12 metros en unidades del Sistema Internacional. Ahora ya solo nos falta saber la frecuencia, que es el número de veces que cambia la polaridad de la onda por segundo. Esto es más complicado de medir, sin embargo tenemos la suerte de que es un dato que aparece en las especificaciones del microondas. En mi caso aparece en el marco de la puerta y dice que es de 2450 MHz, es decir, 2450 millones de hercios o 2450 millones de oscilaciones por segundo. Y ahora es tan sencillo como aplicar la fórmula. Multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia y obtenemos un valor muy cercano al de la velocidad de la luz. Evidentemente no es un método con el que obtengamos valores muy exactos, ya que el chocolate no nos da puntos muy concretos, pero se puede obtener una buena aproximación. Además, por el camino ya has aprendido cómo funciona un microondas, que es algo bastante interesante. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, dale like y suscríbete. Adiós.